El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario. Y él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hemos escuchado durante esta semana distintos pasajes del Evangelio donde se revela la enemistad que existe entre los fariseos, los sacerdotes del templo de Jerusalén, los saduceos, en fin, todos los líderes religiosos que también eran líderes políticos, ¿no? Porque eran los que gobernaban, de cierta manera, a los israelitas de aquel tiempo. Y Jesús, ¿por qué existía esta enemistad tan grande? Porque los fariseos creían en costumbres humanas, tradiciones que ellos mismos habían inventado, pero que dejaban de lado la ley del Señor. Y también porque ellos eran hipócritas. Eran como el cura Gatica, que predica y no practica, ¿no es cierto? Bueno, pecado que fácilmente uno cae, pero para Jesús es insoportable, porque ponerle cargas a las demás personas, como hacían los fariseos, y no mover un dedo para cumplirlas, era lo que más le dolía a Jesús. O cumplir cosas externas, por ejemplo, como lavarse las manos 7 veces antes de comer, leyes que ellos habían inventado, no que Dios se los había dado. Y ser capaces, ¿no es cierto?, de fallar contra el amor, contra la caridad, contra la misericordia, no permitiendo que Jesús hiciese milagros en día sábado, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas fue creando una enemistad entre ellos. Jesús los amaba, los quería, trataba de corregirlos, pero ellos lo odiaban y querían matarlo. Entonces, en esta oportunidad envían unos discípulos de fariseos y herodianos, que entre ellos eran también enemigos, pero tenían un enemigo común, que era Jesús. Entonces fueron allá para tentar a Jesús y ponerle trampas. En este caso era una trampa retórica y política, porque la situación política de Israel era muy complicada. Como sabemos, en esa tierra siempre ha habido guerras, como hoy, y ellos estaban en ese momento sometidos por el Imperio Romano. Entonces estaban los partidarios de pagar impuestos y los que no eran partidarios de pagar impuestos, ¿ya? Pero ambos odiaban a Jesús. Entonces los que estaban a cargo de pagar impuestos, los herodianos, por ejemplo, querían ver qué decía Jesús. Si Jesús decía que no había que pagar el impuesto al César, al emperador, lo iban a acusar, ¿no?, de estar yendo contra el Imperio Romano, de ser un revolucionario. Pero si él decía que sí había que pagar el impuesto, lo iban a acusar los fariseos, que decían que no se podía pagar ese impuesto al emperador, sobre todo porque el denario era una moneda que tenía la figura del César. Y entonces ya el hecho de tener una figura, como para hoy día también para los judíos, no se puede tener imágenes de ningún tipo, ¿ya? Y para colmo de males, en esa moneda decía Divino César, porque los romanos adoraban a sus emperadores.
Por eso es que mataban después a tantos cristianos, porque los cristianos decían: nunca vamos a adorar a ningún hombre, solo a Jesús, que es Dios. Por eso mataron a San Sebastián, porque él no quiso adorar al César. Bueno, entonces le preguntan a Jesús eso, ¿no? ¿Que hay que pagar o no hay que pagar este impuesto? Dijese lo que dijese, lo iban a acusar y lo iban a maltratar. Pero Jesús, que es mucho más sabio que ellos, les dice: denme un denario, entréguenme una moneda. Y ellos ahí cayeron en la estratagema de Jesús, porque al tener el denario se notó, quedó en evidencia que ellos sí pagaban el impuesto, ¿cierto? Entonces le pasaron la moneda a Jesús y Jesús se la muestra y le dice: ¿de quién es esta figura? Del César. Entonces Jesús le dice: den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es algo muy profundo, muy hermoso también, porque si bien es cierto, había que pagar los impuestos, Jesús no estaba en contra de cumplir con los deberes cívicos, ¿no es cierto? Sin embargo, Él dijo que Dios es uno solo. Dios no puede ser un hombre, un rey, un presidente, un emperador, un artista, un deportista. No hay que tener ídolos, solamente debemos adorar a Dios. Tampoco debemos adorar el dinero, ni el placer, ni el poder por sí mismo, ni el prestigio, ni la salud, ni nada de este mundo. Todo es un don de Dios, pero no podemos cambiar lo creado por el Creador. Eso es lo que dice Jesús: amar a Dios sobre todas las cosas. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cumplan sus deberes cívicos, sus deberes familiares, sus deberes consigo mismos, cuiden su salud, cuiden su familia, su trabajo. Está bien, pero coloquen a Dios en primer lugar. Esa es la enseñanza preciosa que nos da Jesús. Y entonces también hoy día nos preguntamos: ¿hoy es fácil dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? No, porque fácilmente elegimos cosas que a veces dejan a Dios en segundo lugar. Por ejemplo, la misa dominical. ¿Cuántas veces elegimos ir a un partido de fútbol? Es que tengo visita en casa, o yo voy a hacer una visita a otra persona, o tengo un viajecito, tengo unas vacaciones, en fin. Y ahí siempre hay una razón para no ir a misa. No es que sea malo hacer deporte, no es que sea malo ir a visitar a los familiares, los amigos, pero es que den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Primero el Señor, primero está Dios. Y entonces así debemos examinar cómo está nuestra conciencia. Hoy día me tocó visitar una comunidad en el campo, allá en Chanchán, y había poca gente en la misa. ¿Y a dónde están todos? Se fueron al Guillatún, en Maiquillahue. ¿Y ustedes por qué no fueron al Guillatún? A nosotros nos gustaba el Guillatún, padre, me dijeron, ¿no? Poquitas personas que había, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que nos da pena cuando matan al corderito y le sacan el corazón vivo. ¿Y por qué les da pena? Porque nosotros creemos que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces ya no es necesario matar más corderos. Ahora, el Guillatún es algo bonito, es mi opinión, porque se le reza al Padre Dios, al Chao Guenechén. Y eso hay que valorarlo. Pero esas pocas familias que estaban ahí hicieron bien, también me parece, porque ellos eligieron la misa. Y además me decían que en el Guillatún se come bastante bien y se bebe bastante cosa rica, ¿no? Entonces tuvo más mérito todavía que ellos eligieran la misa antes que esa celebración. Bueno, la libertad es libre, pero es una forma de decir, dar a Dios lo que es de Dios. Para mí es primero la misa. Está bien por los que van al Guillatún. Lo que sí yo no estoy de acuerdo, y hoy día quiero decirlo claramente, es los que están rindiendo culto al de abajo, con este famoso Halloween. Mucho cuidado con Halloween. ¿Ya? Eso no es dar a Dios lo que es de Dios.
Todos los que celebran esta fiesta se están acordando del enemigo, del maligno. Y no es que sea algo folclórico, algo así para entretenerse, algo para que los niños se diviertan. No, los que practican Halloween están abriendo puertas al demonio, en su vida, en su alma y en su familia. Den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ayer estuve paseando en Valdivia y vi muchas tiendas, hospitales también adornados con brujas, con demonios, con figuras de Halloween. Cada vez tiene más fuerza eso. Qué extraño, ¿no? Y qué bonito sería que en vez de celebrar al enemigo, celebrásemos a los santos, porque el día después de Halloween, el 1 de noviembre, se celebra todos los santos. ¿Y quién se acuerda de poner santos? ¿Quién se acuerda de poner imágenes religiosas hoy día para celebrar? No, parece que las cosas del maligno, las cosas ocultas, oscuras, tienen más fuerza. O sea, lejos de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, la sociedad, el ambiente cultural de nuestra época se está dedicando a rendir culto al enemigo. Y también digo lo siguiente, que cada vez que nosotros le hacemos caso al César, es decir, al Estado, a la ONU, a las leyes que son injustas, estamos negando a Dios. Por ejemplo, en la ONU y en la OMS se ha dicho que el aborto es un derecho humano, que nadie puede estar en contra del aborto, que nadie puede estar en contra del matrimonio homosexual, cosas así, negando justamente la ley de Dios. Entonces yo digo, primero obedezco a Dios y no a los hombres cuando ellos me quieren hacer desobedecer a Dios. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Está bien, yo voy a cumplir las leyes justas, voy a ir a cumplir con mis impuestos, cumplir con la votación cuando es obligatoria, todo eso está bien, pero si me mandan a hacer cosas malas, no. Ojo los papás con sus niños, ¿qué les están enseñando en los colegios? A veces les están enseñando cosas que son inmorales. Pregúntenle a sus hijos, ¿qué te enseñaron hoy día en el colegio? Y ustedes tienen el deber de educarlos bien, de decirles, eso no es así, hijo. Lo que dice el Señor en la Biblia, la palabra, es otra cosa. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hoy es más difícil que antes, porque hay que navegar contra la corriente para vivir la fe y para ser verdaderos cristianos. Pero es bonito también, porque Jesús dice, todo aquel que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre. ¿Y qué me importa que me digan que soy raro, que soy retrógrado, que no estoy de acuerdo con lo moderno, etcétera? Si Jesús está contento conmigo, eso es lo único que me importa, ¿no es verdad? Entonces, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es estar contentos, confiados, abandonados en el amor de Dios, que nos ha demostrado cuánto nos ama y que solo en Él debemos poner nuestra confianza. Así sea. Amén.